Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todo el que nos está escuchando. Nosotros somos el equipo que va a hablar de la ruta metabólica de la manosa y nuestros integrantes van a ser Oscar Gambino, Luis Carapia, Martín Sánchez, José Castañeda y Ricardo Partida y obviamente su servidor Leonardo Guevara. Al hablar de la manosa tenemos que decir que es un azúcar simple que se encuentra en ciertos polisacáridos de las plantas y glucoproteínas animales. Esta va a pertenecer al grupo de las aldoxosas y va a tener un poder energético de 4 kilocalorías sobre gramo. Son frecuentemente encontradas en alimentos como las cerezas o las manzanas. Las funciones de esta van a ser principalmente ser una fuente de energía, también van a interactuar como defensa contra infecciones urinarias uniéndose a la E. coli y desactivando las capacidades adhesivas que atacan el epitelio de donde está infectando, y también va a ayudar a mediar la fusión de gametos cuando el óvulo está siendo fertilizado. Bien, siguiendo con el metabolismo de la manosa, este se va a estar dividiendo en dos pasos. Como paso número uno vamos a tener la manosa a fructosa 6-fosfato. Este va a ser un proceso de transferencia de fosfato a la manosa. La exoquinasa actúa en conjunto con el cofactor de magnesio y un ADP. Su función es catalizar la transferencia de un grupo fosfato desde el ATP hacia la manosa, convirtiendo el ATP en ADP. Este proceso de transferencia de fosfato a la manosa forma la manosa 6-fosfato. La enzima exoquinasa trabaja en conjunto con el cofactor y el grupo fosfato para realizar esta conversión de moléculas. Como paso número 2 vamos a tener la conversión reversible de la manosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Esta va a ser mediante la acción de la enzima fosfomanosa isomerasa. Esta conversión es parte de una reacción endergónica que consume alrededor de 1.38 kilocalorías mol. Una vez que se alcanza la etapa de la manosa 6-fosfato, el proceso continúa con las siguientes etapas de la glucólisis. Yo les hablaré de la glucólisis. Esta es la vía metabólica que se encarga de oxidar la glucosa, con la finalidad de obtener energía. En este caso, es a partir de fructosa 6-fosfato, que fue el producto que obtuvimos anteriormente, así que comenzaremos a partir del tercer paso de la glucólisis. La primera reacción se da con la fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfofructoquinasa, la cual tiene una clasificación de Enzyme Commission de 2.7.1.11, por lo que es una transferasa, y se encarga de cambiar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, usando como cofactor el magnesio y utilizando un fosfato de un ATP. Tiene un delta G de menos de 3.4 kilocalorías mol. En el paso 4, la enzima aldolasa cambia la fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Es una enzima con clasificación 4.1.2.13, por lo que es una liasa, y la reacción tiene un delta G de 5.73 kilocalorías mol. En el paso 5, la enzima triosa fosfato isomerasa, la cual tiene un enzyme commission de 5.3.1.1, cambia la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, por lo que ahora tendríamos dos gliceraldehídos 3-fosfato. Y debemos tener esto en cuenta porque a partir de este punto las reacciones se realizarán dos veces, una por cada gliceraldehído 3-fosfato. En el paso 6, la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa hará del gliceraldehído 3-fosfato un 1,3-bifosfoglicerato, utilizando un NAD y un fosfato, y formando NADH y un ion hidrógeno. Esta enzima tiene una clasificación de 1.2.1.12, por lo que es una oxidorreductasa y tiene un delta G de 1.5 kilocalorías mol. En el paso 7, el fosfoglicerato quinasa usará el 1,3-bifosfoglicerato y formará 3-fosfoglicerato usando un ADP y obteniendo un ATP. Esta enzima tiene una clasificación de Enzyme Commission de 2.7.2.3, por lo que es una transferasa. Esta reacción tiene un delta G de menos 4.5 kilocalorías mol. En el paso 8, el fosfoglicerato mutasa tiene una clasificación de 5.4.2.1, por lo que es una isomerasa. Se encarga de cambiar el 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato, teniendo un delta G de 1.06 kilocalorías mol. En el paso 9, el 2-fosfoglicerato es cambiado a fosfenol piruvato por medio de la enzima enolasa, y usando como cofactor magnesio o manganeso, obtenemos como residuo una molécula de agua. Esta enzima tiene una clasificación de 4.2.1.11, por lo que es una liasa, y tiene un delta G de 0.44 kilocalorías mol. En este último paso, el fosfenol piruvato es convertido en piruvato por medio de la enzima piruvatoquinasa, usando como cofactor magnesio o manganeso, y convirtiendo un ADP en ATP. Esta enzima tiene una clasificación de 2.7.1.40, por lo que es una transferasa, y teniendo un delta G de menos 7.5 kilocalorías mol, así completando la glucólisis y obteniendo como producto dos moléculas de piruvato. A continuación explicaré algunas reacciones que ocurren antes de iniciar el ciclo de Krebs y que van a dar paso al mismo. Recordemos que el ciclo de Krebs se lleva a cabo con los dos piruvatos que se originaron previamente en la glucólisis, los cuales son de suma importancia para llevar a cabo el ciclo,
Y primero, pues hay que explicar sobre la formación de un factor importante que es el acetilcoenzima A, donde va a requerirse uno de los piruvatos formados previamente. La formación del acetilcoenzima A es muy importante para que se pueda realizar el ciclo de Krebs y se puede considerar que es una prereacción para este ciclo. Primero tenemos que saber cómo está compuesta la coenzima A. Está compuesta de la cisteamina, de la vitamina B5 o también llamada como ácido pantoténico y de un adenosindifosfato. La reacción se llevará a cabo en el bisulfuro de la molécula, específicamente lo que es el protón hidrógeno, el cual va a llevar a cabo la reacción. Para esto es importante mencionar que se ocupa el NAD más y este va a ayudar a que se complete la reacción. Después en el piruvato, que tiene lo que es el grupo acetato, que se va a unir al protón hidrógeno y va a liberar al ion hidrógeno, el cual va a ser aceptado por el NAD más y el NAD más se va a convertir posteriormente en su forma reducida, que es el NADH más. Y pues el dióxido de carbono que después surge viene del desprendimiento del acetato, en donde se va a encontrar este dióxido de carbono. Posteriormente se tiene que los dos resultados de reacción, el NADH y el dióxido de carbono, y pues el delta G que se formó, que es de menos 8 kilocalorías sobre mol, y la enzima encargada de esta oxidación va a ser la enzima piruvato deshidrogenasa, que es una reacción óxido-reducción. Y ahora tenemos a la primera prereacción que se da, ya que tenemos a nuestro primer sustrato, que fue el acetilcoenzima A. Este primer sustrato nos va a ayudar junto con la enzima piruvato carboxilasa, que es del tipo 6, es decir, una ligasa, y esta nos va a ayudar a que el carboxilato que se forma por medio del acetilcoenzima A se una al carbono 3 del piruvato y así se logre formar el oxalacetato. Y pues algo importante de mencionar es que se va a necesitar de la presencia de ATP y de manganeso. El manganeso es el cofactor. Y en cuanto al delta G, el delta G que se va a ocupar es de 0.5 kilocalorías sobre mol. Muy bien, ahora yo les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs. Y pues prácticamente este diagrama es toda la suma de estas reacciones, que son en total 8. Y algo también muy importante que debemos destacar es que este se da en la matriz mitocondrial, sí, o sea, en la mitocondria se va a dar específicamente ahí, en lo azulito que se ve en la imagen, ahí, al igual que la fosforilación oxidativa y la beta oxidación de los ácidos grasos. Ahora, en el paso número 1, va a ser que de la molécula de acetilcoenzima A que obtuvimos ya previamente, esta se va a descomponer se va a partir, o sea, en acetil y coenzima A. Cuando yo la parta por medio de esta enzima citrato sintasa que tiene un size commission de 2.3.3.1, la coenzima A se va a unir a un grupo sulfidrilo y el acetil se va a unir al oxalacetato formando el citrato. Para esto se va a tener una energía libre de Gibbs que va a ser una reacción exotérmica, o sea, va a liberar energía de menos 7.7 kilocalorías mol. Para la reacción número 2 tenemos una isomerización, porque prácticamente vamos a pasar de un OH en el carbono 3 a un OH en el carbono 2. Y esto se va a dar por medio de la enzima aconitasa, que va a ocupar una energía libre de Gibbs de 2.08 kilocalorías mol, o sea, va a ser una reacción endotérmica, ¿sí? Y para esto hay un intermediario. Pasamos de citrato a cisaconitato para luego pasar a isocitrato, ¿sí? Pero prácticamente es eso. En el paso número 3 tenemos que el isocitrato por medio de la enzima isocitrato deshidrogenasa, que va a ser dependiente de un NAT y va a tener un size commission de 1.1.1.42. El grupo hidroxilo que se muestra ahí se va a oxidar formando un grupo carbonilo, o sea, un doble enlace con el oxígeno. Y esto va a ser porque, como esta es una deshidrogenasa, el hidrógeno que se robó de ahí la enzima los va a pasar a NADH más, ¿sí? Y un paso número 3, esto ya es de la siguiente diapositiva, es que de el grupo carbonilo central se va a liberar CO2 para que este se convierta en alfa-cetoglutarato. En el paso número 4 tenemos que el alfa-cetoglutarato va a pasar a succinilcoenzima A por medio de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que como la anterior va a ocupar esos hidrógenos que se le quitan al alfa-cetoglutarato para, por medio de del cofactor NAT oxidado, va a pasar un NAD H más reducido, ¿sí?
Esto porque la enzima tiene un size commission de 1.2.4.2 y sí, o sea, el alfa-cetoglutarato pues prácticamente, como lo muestra en la imagen, libera CO2 para que una molécula de coenzima A se una a esa parte específica para hacer el succinil-CoA. Y esta va a tener una energía libre de Gibbs de menos 8 kilocalorías mol, o sea, es una reacción exotérmica, ¿sí? Libera energía. Continuando con el paso número 5 y el más importante porque es donde vamos a obtener la generación de GTP que pues va a convertirse en ATP, va a ser que gracias a la enzima succinil coenzima sintetasa va a convertir este succinil coenzima A, o sea, lo va a hidrolizar liberando una molécula de coenzima A. Y esta molécula de coenzima A va a formar al succinato, o sea, la succinil coenzima A se va a convertir en succinato por medio de esta enzima que tiene un size commission de 6.2.1.4 y va a ser una reacción exotérmica de aproximadamente menos 0.7 kilocalorías mol de delta Gibbs. Esto se da paralelamente porque gracias a la hidrólisis del succinil-CoA, este va a liberar suficiente energía para que el GDP capte una molécula de pirofosfato y se forme este GTP. En el paso número 6 prácticamente va a ser una deshidratación y una reducción, ya que el succinato va a pasar a fumarato gracias a la enzima succinato deshidrogenasa que tiene un size commission de 1.3.1, 1.3.5.1 y esta reacción es muy importante ya que se va a generar el primer FADH2+, ya que esta enzima va a ocupar como cofactor al FAT y ya. Y en el paso número 7 va a ser prácticamente una hidratación, ya que vamos a pasar de fumarato a malato. Y esto lo vamos a hacer a través de la enzima fumarasa, que tiene un size commission de 4.2.1.2. Y pues esta, como es una hidratación, o sea, vamos a ocupar una molécula de agua que se va a unir donde tenemos los circulitos del malato para así, ¿no? O sea, hidratar al fumarato para hacer malato. Y por último tenemos el paso número 8 que vamos a pasar de malato a oxalacetato. Esto por medio de la enzima malato deshidrogenasa que tiene un size commission de 1.1.1.37 y lo que va a hacer es que como tiene una coenzima que es el NAD, va a tomar esos hidrógenos y los va a pasar a un NAD reducido que es el NADH+. Y esto es por medio de la oxidación del grupo alcohol que es alfa hidroxiácido por un grupo carbonilo. Y tiene una energía libre de Gibbs de 6.7 kilocalorías mol. Para así volver a repetir el ciclo. ¿Qué tal? Ahora yo les hablaré sobre el balance energético en toda la ruta metabólica. Primero tenemos en cuenta las reacciones que van a introducirse en la manosa hacia la glucólisis y sus posteriores reacciones de la glucólisis que favorecen a la producción de ATP. Comenzamos con el sexto paso que producirá 2 NADH más H, los cuales se convertirán a 2 FADH2 y así poder entrar en la cadena transportadora de electrones. Esto genera un bombeo de 12 protones y 3 ATP. En el séptimo y décimo paso se sabe que se producen 4 ATPs, pero serán reutilizados 2 en el primero y tercer paso. Entonces al final tendríamos de nuevo 2 ATP. En el décimo paso del piruvato quinasa se generan 2 piruvato de esta enzima que posteriormente serán utilizados en el ciclo de Krebs. Estos piruvatos para que puedan entrar al ciclo de Krebs es necesario que se conviertan a acetil-CoA y esto será gracias al piruvato deshidrogenasa. En esta reacción se producirá un NAD más H, lo que genera un bombeo de 10 protones y la producción de 2.5 ATP. En el tercer paso, quinto y noveno, obtenemos un NADH más H de cada reacción y como tal 3 NADH más H, lo que generará un bombeo de 3 protones y una producción de 7.5 ATP. En el séptimo paso obtendremos un FADH2, lo cual va a generar un bombeo de 6 protones y una producción de 1.5 ATP. En el sexto paso se genera un GTP y por consiguiente se generará un ATP. Y también, como sabemos, todas estas reacciones al ser 2 piruvatos se deben multiplicar por 2
La suma de los protones nos dará 46, por los 2 piruvatos será 92. La suma de estos ATP es de 12.5, por los 2 piruvatos es 25. Entonces al final de la glucólisis y nuestro ciclo de Krebs vamos a obtener 104 protones y un total de 30 ATP. Eso sería el balance energético total de la ruta metabólica de la manosa. Finalmente, debemos recalcar que este monosacárido va a tener un papel crucial en las vías metabólicas anteriormente vistas. Es el caso, por ejemplo, de la glucólisis, donde la conversión a fructosa 6-fosfato va a ser fundamental para poder obtener energía. Y en sí, comprender las funciones de la manosa, incluso indirectamente en ciclo de Krebs, mediante sus derivados, va a servir para apreciar su impacto en la obtención de energía y de esta manera darle una importancia.